primer lugar, la mesa va a ser moderada por la investigadora principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo, la doctora Patricia Laugland de Arregui. Ella es socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios doctorales en sociología en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Es integrante del directorio de la Comisión Fulbright en Perú. Participó en el Comité de Gestión de la Escuela de Directores y Gestión Educativa de IPAE y en el Consejo Consultivo del IPEVA. Fue miembro del Comité Directivo del Consejo Nacional de Educación en el periodo 2002-2008 y ha recibido las palmas magisteriales en grado de Amauta. Los panelistas son Liliana Miranda, jefa de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación del Perú. Ella es licenciada en Sociología con estudios concluidos en la carrera de Educación y de maestría en Antropología con especialización en Estadística aplicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es coordinadora nacional de PISA. Y tenemos también a Santiago Cueto, investigador principal de GRADE, licenciado en Psicología Educacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Psicología Educacional por la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Es representante por el Perú para el Estudio Internacional Niños del Milenio y es profesor principal en el Departamento de Psicología de la Universidad Católica. Le damos a ellos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Ellos van a hacer sus comentarios. Nosotros podemos anotar nuestras preguntas en la hoja de preguntas que tienen en el folder y al terminar la mesa vamos a alcanzarles las preguntas para que puedan contestarlas. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en este evento y poder disfrutar la provocadora presentación. Usualmente las hace de esa manera el profesor Schleicher, y de poder compartir con ustedes en este panel. De otro lado, claro que es una pena estar comentando una ponencia cuando no está el que la ha presentado, lo que puede inhibir de algunos comentarios o al revés, estimular otros en ausencia, haciendo uso de esa costumbre que alguien comentó de la política del chisme vigente, pero intentaremos poder enunciar todo lo que nos ha suscitado la presentación. En primer lugar, estaría Liliana, que va a hacer los comentarios desde su visión de experta en evaluación, y seguidamente lo hará Santiago, quien también comparte esa inclinación, digamos, y selección temática, y con su fuerte énfasis en los asuntos de equidad educativa. Buenos días a todos. Quiero expresar mi agradecimiento a la Fundación Santillana por esta invitación a esta presentación del texto que tenemos en manos, que en verdad es bastante interesante para poder discutir varios temas en verdad que nos preocupan a todos sobre cómo mejorar nuestros sistemas educativos. Además, particularmente me siento muy complacida porque eventos como estos es la materialización para las personas como yo que trabajan en la implementación de evaluaciones de logros de aprendizaje, que luego de recoger los datos se convierten o pretenden convertirse en conocimiento a través de la elaboración de documentos como los que nos han presentado el día de hoy. Y finalmente, lo más rico y más importante de esto, poder tener espacios como estos para poder discutir las ideas que se presentan en esos documentos y contrastarlos con las preocupaciones, con las cosas que estamos haciendo en el sector de educación en nuestro país. En este espíritu voy a comentar algunos temas que me ha suscitado la lectura del documento. Probablemente muchas de ellas respondan más al documento que a la propia presentación que ha hecho el profesor Schleicher. Y bueno, ahí vamos.
lo primero que quería comentar era, como lo había expuesto también el profesor Schleicher, el documento que tenemos se basa en el foco de matemática, que fue la competencia con énfasis que se evaluó en PISA 2012, por lo tanto todos los resultados que se presentan ahí básicamente están pensados en esa competencia. Y en ese marco a mí me parecía importante partir por complementar o abogar más bien por una lectura de la competencia matemática, que nos parece bastante importante como una competencia clave, transversal, para que nuestros estudiantes desarrollen esta capacidad, pero desde un énfasis más complementario al que aparece en el documento, porque en el documento aparece más bien un énfasis de la matemática como una competencia que puede ayudar para el crecimiento económico, para la productividad, para el aumento de la productividad, para la empleabilidad necesaria de todos los trabajadores. Sin embargo, yo quería comentar que me parecía que la matemática también favorece otro tipo de capacidades y otro tipo de habilidades e incluso actitudes que creo que es bueno relevarlas, ¿no? No solamente considerarlas desde el lado productivo, sino también creo que, por ejemplo, la matemática favorece el pensamiento formal, nos permite en ese sentido apreciar, comprender, utilizar y profundizar ciertos conocimientos. También la matemática nos permite movilizar facultades que nos permiten hipotetizar, por ejemplo, o encontrar evidencias o razones para asumir una determinada postura. Por lo tanto, nos permite desarrollar y mejorar nuestros procesos de argumentación, o también permite la creatividad o el ingenio al solucionar determinadas dificultades, y de alguna manera también bien desarrollada la competencia matemática también puede ayudar a enseñar a nuestros estudiantes que en verdad pueden haber muchos caminos válidos para encontrar una determinada solución, ¿no? Y que no necesariamente una situación problemática, y ahora mucho más en el mundo contemporáneo donde hay muchos márgenes de incertidumbre, se pueden llegar de muchas maneras a distintos sitios, ¿no? Entonces, me parecía importante relevar esta otra dimensión que sentía que en el documento no aparecía sobre el tema de matemática, porque además en nuestro medio me parece que todavía hay que trabajar mucho para que la matemática gane legitimidad como una competencia clave importante para que nuestros estudiantes la desarrollen en las escuelas. Creo que hemos avanzado mucho en el caso de la lectura. Creo que ya hay un consenso casi total de que en verdad casi ya nadie dice que la lectura no es importante, no es una competencia clave que le permite a los estudiantes desarrollar capacidades en otras áreas. Sin embargo, en el caso de matemática me temo que incluso nosotros los actores, funcionarios, docentes, directores, pueden todavía haber algunos que señalan que en verdad la matemática es un tema de gusto, es un tema más relacionado a la inteligencia o al talento natural, y que algunos lo pueden desarrollar y otros no, ¿no? Creo que incluso mucho de eso tiene que ver con los fuertes sesgos que, como ustedes habrán visto en la presentación del profesor Schleicher y luego lo pueden leer en el documento, se presenta el sesgo de género bastante marcado en todos los países de Iberoamérica y particularmente en nuestro país, ¿no? En los análisis en particular que hemos hecho en la UMC hemos encontrado que tomemos el indicador que tomemos y partamos el indicador que partamos, siempre el tema de género en matemática va a salir desfavoreciendo a las estudiantes, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también hay una tarea en términos de equidad en el sistema educativo por tratar de que nuestras estudiantes puedan desarrollar todo el potencial que deberían desarrollar en esta área tan importante. En segundo lugar, me parece importante resaltar que el documento también presenta no solamente los datos de un año, del último año de la evaluación PISA, que es el 2012, sino también presenta algunas tendencias. Lamentablemente no con
digamos, la profundidad que quisiéramos para el caso de nuestro país, porque como ustedes saben, Perú participó en el año 2001 cuando PISA, el énfasis de PISA era lectura, y luego nos retiramos en el año 2013, justo cuando era el año base para la profundización de esta competencia. Por lo tanto, si bien se puede hacer una comparación del año 2009 al 2012 en el caso de matemática para los resultados de Perú, no tendemos toda la tendencia como es en el caso de lectura, que sí tenemos una tendencia casi de 12 años y podemos hablar ahí de algunas mejoras. En ese sentido, sin embargo, me voy a referir, yendo un poquito más allá del documento, para señalar algunas cosas que nos permitan ver tendencias en términos de los resultados de nuestros estudiantes hacia la competencia más bien de lectura, ¿no? En lectura, como todos sabemos, y bueno, esto también se ha reflejado en las evaluaciones censales que hacemos en primaria, la mejora que hemos tenido en los últimos 9 años, casi 9 años que llevamos con la evaluación censal de estudiantes, y en el caso de PISA también se refleja eso. Las mejoras que ha ocurrido en el país básicamente se han concentrado en la reducción de la proporción de estudiantes ubicados en el nivel de desempeño más bajo, ¿no es cierto? Eso es algo así como una tendencia que encontramos en PISA, lo encontramos en la evaluación también latinoamericana donde hemos participado y lo encontramos en unas evaluaciones nacionales. Uno podría sacar como conclusión de esta tendencia que de alguna manera hemos encontrado como sistema educativo, por lo menos nuestros docentes han encontrado algunas maneras eficientes, algunas estrategias que han funcionado de tal manera de poder atender a estos estudiantes con menores habilidades. Sin embargo, todavía tenemos un gran reto como sistema y todos los actores que trabajamos en este tan complejo sistema educativo por más bien tratar de que nuestros estudiantes desarrollen habilidades de mayor demanda cognitiva, ¿no? Me refiero en el caso sobre todo de lectura, ¿no? Como todos sabemos, ahí tenemos, ya casi no tenemos, por ejemplo, al inicio de la escolaridad muchos estudiantes con bajo nivel de habilidad, ya nos quedan pequeños bolsones muy pequeños, muy chiquitos en algunos estratos, pero sin embargo donde tenemos el gran desafío es cómo logramos hacer pasar a estos chicos que están casi a punto de alcanzar el nivel esperado pero que no logran dar el salto, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, en el caso de la competencia de lectura tenemos desafíos probablemente con cómo hacer que las situaciones que les enfrentemos a los estudiantes tengan una mayor demanda cognitiva, que los recursos y materiales que les brindemos tengan esto, que en las aulas podamos promover su participación, su capacidad de argumentación, su capacidad de inferencia, que son justamente esas capacidades las que se esperan que los estudiantes desarrollen en el nivel esperado. Entonces ahí tenemos que continuar, digamos, viendo por dónde podemos mejorar esas estrategias de tal manera que, si bien es importante atender a estos estudiantes que tienen menor habilidad, también no dejar de ver, porque en educación además siempre tenemos que acostumbrarnos a trabajar con la heterogeneidad que tenemos en las aulas y en términos de resultados, poder ver a estos estudiantes que más bien les falta poco para poder pasar al nivel esperado. Además, sobre esto quisiera también hacer dos comentarios. Uno es que más allá de la figura que siempre utilizamos, porque las evaluaciones como PISA, como las evaluaciones nacionales o como el laboratorio latinoamericano que tenemos, siempre decimos los estudiantes pasaron de un año a otro o mejoraron o se estancaron o bueno, empeoraron. Siempre asumimos o hacemos una abstracción como si se tratara de los mismos estudiantes, pero en verdad siempre tenemos que tener claro que nunca son los mismos estudiantes, son cohortes distintas, ¿no es cierto? Y eso en educación creo que siempre hay que recordarlo, ¿no?
El proceso de enseñanza-aprendizaje supone un proceso de construcción de conocimiento en el que intervienen por lo menos dos partes, ¿no es cierto? Y eso se pone en juego con cada grupo de estudiantes. Es como si cada año nuestros docentes están nuevamente enfrentándose a encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, porque los grupos cambian y porque justamente eso implica la actividad docente, hacer pertinente la actividad que hacen en función al grupo al cual se dirigen, ¿no? Por lo tanto, creo que nunca, y nosotros menos, digamos, dado este camino que quizás a muchos les pueda parecer poco, pero creo que es un avance. No podemos dar por descontado los avances en esta dimensión, se mantendrán automáticamente, ¿no? Nunca podemos dar por hecho que lo logrado no puede regresionar. Entonces tenemos que institucionalizar esos esfuerzos, tenemos que fortalecer y sostener, cosa que, dada nuestra tradición de precariedad institucional, no siempre es posible hacerlo, ¿no? Entonces estas cosas buenas que se hayan podido hacer, que nos reflejan estos resultados al inicio de la escolaridad, por lo menos, después vamos a ir viendo cómo nos va con las evaluaciones en secundaria, se puedan consolidar y hacer que nuestros estudiantes continúen su aprendizaje en los siguientes grados. El segundo tema me quería referir, era que la mejora que se ha producido también, y eso el profesor Schleicher sí lo ha comentado bastante bien, ha sido al mismo tiempo, en el caso de secundaria, que el sistema educativo peruano ha logrado también incluir a sectores desfavorecidos que antes no estaban en el sistema educativo, ¿no? Entonces creo que eso también es un tema importante de resaltarlo. Solo acá les quería dar una cifra, tomando como punto de referencia los ciclos de PISA. En el 2001, el 52% de la población rural de 12 a 16 años asistía a educación secundaria. En el 2012, esta cifra se elevó al 71%, ¿no? Como se señala en el estudio y como también el profesor Schleicher lo ha comentado, esto implica evidentemente que el sistema educativo está incluyendo a sectores cada vez más desfavorecidos y a sectores, por lo tanto, cuya educabilidad se torna más desafiante para el propio sistema, ¿no? Y esto implica entonces un efecto que en la literatura le llaman el efecto de composición, que es cuando cambia, digamos, el tipo de población al que se está atendiendo. Y sin embargo hemos podido ver que, a pesar de haber incluido a sectores más desfavorecidos, los rendimientos, por lo menos en el caso de lectura, no han decaído, ¿no? Entonces alguna cosa de lo que se debe estar haciendo debe estar funcionando. No, nuevamente, con esto no quiero decir que las cosas estén funcionando bien, pero creo que el hecho de incluir a los sectores más desfavorecidos y que los rendimientos en promedio no bajen, creo que también es una noticia alentadora, ¿no? No queremos ser como los países, digamos, que pueden mejorar, digamos, su rendimiento, pero excluyendo o expulsando a población, ¿no? Creo que siempre los resultados de rendimiento siempre se tienen que además leer, por eso conjuntamente con otro tipo de indicadores que nos hablen del acceso y de la calidad del acceso, ¿no? De la conclusión, de cómo nuestros estudiantes están fluyendo a lo largo de su ciclo escolar obligatorio. Y en estos términos ya más bien voy hacia mi tercer comentario. Evidentemente para todos no es una novedad. La equidad es uno de los desafíos que sí tenemos como región. El profesor Schleicher lo ha comentado para todos los países que forman parte del estudio iberoamericano de PISA y para nosotros en particular, ¿no? Creo que acá hay que recordar nuevamente también que el desarrollo de capacidades es uno de los recursos más difíciles de distribuir entre comillas, ¿no? Pues el verdadero desarrollo de capacidades no es una cosa que alguien entregue a otra persona, ¿no? Es una capacidad que se coproduce, y en ese proceso de coproducción es tan importante lo que pone la escuela como lo que pone el estudiante y su familia, ¿no? O sea, no podemos hablar ahí de una relación solamente de una parte. Y esto nos lleva o por lo menos a mí me lleva a preguntarme entonces todos los desafíos que implica estos temas de equidad, ¿no? Porque
tenemos serios problemas de equidad, como ustedes pueden haber visto. En nuestro país aproximadamente cerca del 20% de la variabilidad de rendimiento se explica por el nivel socioeconómico de los estudiantes. Somos uno de los países donde el impacto del nivel socioeconómico es muchísimo mayor y donde el impacto del nivel socioeconómico, además de la escuela, es mayor al impacto del nivel socioeconómico individual, ¿no? Eso quiere decir que hay una suerte, digamos, de agrupación o segregación de las escuelas, donde encontramos escuelas con estudiantes de bajo nivel de desempeño similar y bajo, ¿no? Y eso evidentemente tiene muchas consecuencias para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces el desafío para nosotros es este tema de cómo acortamos estas brechas, y ahí yo quería señalar un par de ideas. El objetivo de reducir las diferencias supone que nosotros, el sector, el país, lo que no puede hacer es el mismo esfuerzo para grupos de estudiantes con características distintas, ¿no? Más aún si consideramos que los grupos en desventaja tienen un punto de partida distinto en términos de características individuales y familiares. Porque a veces pensamos que, por ejemplo, si el sector rural y el sector urbano hay una brecha en un determinado año, hacemos una evaluación y tomamos una foto, pensamos que acortar la brecha implica que el sector rural mejore, pero nos olvidamos que en verdad el sector urbano no va a permanecer estático, ¿verdad? Entonces, siempre cuando pensemos en acortar brechas, tenemos que pensar que en verdad hay una dinámica ahí de los dos grupos, ¿no es cierto? Entonces, los esfuerzos que tenemos que hacer para que el sector en desventaja, sean los rurales, sean los estudiantes con lengua originaria, sean las niñas, las estudiantes, pueda compensar las desventajas de origen, implica que los esfuerzos tienen que ser mayores y cualitativamente mayores a las del grupo con el cual estamos comparando, pero además asumir que el grupo que estamos comparando y que tiene una situación de ventaja mayor no se va a quedar estático en el tiempo. Probablemente este sector justamente tiene mejores posibilidades de aprovechar las oportunidades que se le presenten y por lo tanto va a seguir subiendo, ¿no? Entonces, no sé si he podido lograr expresar este tema de todo el desafío que implica entonces cuando hablamos de acortar brechas, de todo el esfuerzo que tendría que hacer el país, el sector educación obviamente, pero también todos los otros sectores, porque como les señalaba, mucha de la variabilidad del rendimiento de nuestros estudiantes de los grupos desventajados está asociado más bien a las características individuales y familiares de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces ahí efectivamente el sector educación también tiene un techo, digamos, de hacia dónde puede ir. También se necesita otro tipo de políticas compensatorias, intersectoriales, para que podamos acortar esas brechas, ¿no? Y bueno, y creo que este tema ya no lo voy a comentar. El siguiente comentario que yo tenía sobre el estudio era respecto a los dispositivos de apoyo y de control para las escuelas. En el texto se desarrolla mucho más, digamos, todos estos dispositivos de control, de supervisión que hay ahora para las escuelas en todos los países. No es, digamos, no está restringido a lo que nosotros hemos ido haciendo también en los últimos años. En casi toda la mayor parte de los países lo que más se ha desarrollado son dispositivos de control y de supervisión para las escuelas, y esto es lo que aparece con mayor énfasis en la sección de discusión y recomendaciones del estudio. Seguramente porque el documento está escrito, digamos, de una visión muchísimo más de políticas macro. Sin embargo, me parece importante tener en cuenta que en la región y creo que pasa también en nuestro país, pareciera que hemos avanzado mucho más sobre los sistemas de control, o al menos hemos desarrollado muchas de sus piezas importantes, por ejemplo, sistemas de información, sistemas de monitoreo, sistemas de evaluación. Pero los sistemas de apoyo para las escuelas, me parece que no han ido al mismo ritmo, ¿no? No han ido a la misma velocidad que los sistemas
supervisión o de control. Y en verdad creo que necesitamos equilibrar las cosas, ¿no? O sea, digamos, la supervisión, el control, el monitoreo, obviamente nadie va a negar que son piezas importantísimas en la organización de un sistema educativo. Sin embargo, necesitamos también ponerle la mayor velocidad y el mayor esfuerzo más bien a crear también sistemas eficientes de apoyo a las propias escuelas que puedan soportarlas, que puedan ayudarlas a salir y a desarrollar las capacidades de nuestros estudiantes, ¿no? Creo que nos cuesta, y acá, como nuevamente les comento, no hablo solamente por el país, he revisado más o menos literatura de otros países similares a los nuestros, y efectivamente nos cuesta y todavía tenemos muchas debilidades para pensar, diseñar, implementar sistemas de apoyo y de soporte, ¿no? Y eso es un elemento clave, como les vuelvo a comentar, que no se puede descuidar, ¿no? Porque, como decía Cecilia en la inauguración, los cambios donde tienen que ocurrir es en las aulas y en las escuelas, y tienen que responder obviamente más al orden pedagógico, a cómo hacemos o cómo más bien nuestros docentes hacen para desarrollar las capacidades de sus estudiantes, y por lo tanto tenemos que esforzarnos por brindar a las escuelas todos estos sistemas de apoyo que en parte en los últimos años, ya hablando del país, se han empezado a hacer de manera creo que un poco más sistemática. Patricia, justo en la pregunta que le hacía al profesor Schleicher, señalaba este tema de estos esfuerzos que hay ahora por poder evaluar también las intervenciones que se están haciendo. Creo que hay que continuar en esa línea, pero efectivamente tenemos que abogar, digamos, porque haya un equilibrio entre estos dos tipos de dispositivos, ¿no? Los de apoyo y los de control y supervisión. Y finalmente me quiero referir al tema de segregación, que también se menciona en el texto y que también fue presentada en la exposición. Probablemente es uno de los temas más complejos de abordar, pero que de todas maneras responde a una de las promesas de la educación moderna, ¿no? La educación moderna nació con varios objetivos, y uno de esos era promover la integración y la cohesión social de una sociedad. Y en el texto, como ustedes han podido ver, se avanza en proponer una manera de aproximarse a su valoración. De hecho, si ustedes lo revisan, PISA en sus análisis construye un índice y trata de aproximarse a si un sistema educativo tiende a la segregación o no, y nuestro país, de acuerdo a esa metodología que se ha seguido, aparece con muchos desafíos respecto a la comparación del resto de países participantes en este estudio. Sin embargo, decíamos que este es un tema complejo, en parte porque la educación moderna, si bien nació con este objetivo de igualdad democrática, también tiene otro objetivo, que es el objetivo de la movilidad social. Por lo tanto, muchas veces en educación, y lo vemos, digamos, en la discusión de política educativa, se mueven fuerzas diversas y a veces hasta opuestas, ¿no? Que a veces además presionan en direcciones opuestas, lo colectivo versus lo individual, el desarrollo de capacidades versus el credencialismo, ¿no es cierto? El desarrollo de capacidades de todos versus la obtención de meritocracia de los individuos, todas legítimas obviamente. Y por lo tanto, por eso en esos términos es que yo hablaba que si bien me parece interesante este tema de segregación, creo que es un tema importante que hay que empezar a mirarlo con mayor detenimiento, hay que darle mucho más contenido, ver qué aristas tiene. Creo que Manuel Bello es una de las personas que ha trabajado en los últimos años este tema y ha puesto en la discusión también este tema de cuánto nuestro sistema educativo estaría segregando o no. Creo que estamos empezando a mirar más de cerca. Creo que tenemos cada vez además más evidencia empírica que nos puede permitir ir dándole mayor contenido a esto. En todo caso, yo solamente me quedo con una pregunta, y es, en este tema efectivamente es probablemente uno de los temas más complejos, porque ¿qué mecanismos, qué incentivos puede desarrollar un sistema educativo de tal manera que
incentive, ¿no es cierto?, para que en las aulas haya una mayor diversidad social, ¿no?, para que las aulas, la escuela sea un encuentro de personas con orígenes sociales y culturales distintos, ¿no? Sin embargo, claro, como se señala en las recomendaciones del estudio, ellos hablan de incentivos, pero todavía se queda en una generalidad. Creo que es una cosa, como les digo, una línea de investigación que hay que empezar a darle mayor contenido y a pensar qué medidas de política se pueden hacer para poder llegar en algún momento a esta suerte de encuentro, de hacer de la escuela un encuentro de ciudadanos, ¿no? En fin, este es un tema interesante, con muchas aristas para discutir, y por eso creo que justamente espacios como este son importantes, porque podemos empezar a mirar estos temas, podemos empezar a conversar sobre esto, ¿no? Y ahí yo me quedaría. Muchas gracias. Muy valiosas, interesantes y estimulantes tus comentarios, Liliana. No esperaba menos. Y si bien es cierto que has recomendado, digamos, una reflexión detenida, cuidadosa en espacios como este y en otros, al respecto del reto que plantea la demanda lógica que saldría de la presentación y del libro que tenemos ahora posibilidad de revisar, no significa que no debemos avanzar también con premura y con urgencia hacia eso, porque la sostenibilidad de las mejoras que se han tenido dependen en mucho de que éstas se amplíen a todos los sectores hasta ahora todavía excluidos, si no formal y físicamente, del acceso, sí a una calidad educativa mejor. Creo que sí valdría la pena considerar la posibilidad de que las instituciones a las cuales muchos de nosotros pertenecemos pudiéramos demandar, digamos, de los candidatos que de alguna manera están apostando por una continuidad del modelo económico con todo y del modelo de organización social que tiene una tendencia a concentrar beneficios y recursos, ¿qué van a hacer para tratar de avanzar en ese sentido de tener un sistema más inclusivo, más integrado? Porque eso va a beneficiar a todas las partes, como enfatizó bastante el señor Schleicher. Y cómo van a asignar los recursos de manera diferencial, probablemente enormemente diferencial, para tratar de cubrir estas brechas entre los nuevos incluidos en el sistema y los que ya se han beneficiado anteriormente de ellas. Entonces, con esa reacción, digamos, rápida a tu presentación, le daría ahora la palabra a Santiago. Bueno, muchas gracias, antes que nada, a la Fundación Santillana por invitarme, por hacer esta publicación, por traer al director del programa y fomentar este espacio. Yo estaba recordando un poco el origen de PISA, y ya Juan Borja aludió un poco a esto. El año 2000, ICRADE tenía el encargo de apoyar a la UMCE eran sus primeros años. Nosotros tampoco sabíamos la verdad, pero en fin, nos acompañábamos. Y el director de esa época, me acuerdo, José Rodríguez, le llegó una invitación y me dice: ha salido esta vaina PISA, vamos a ver qué cosa es, en qué consiste. No era la primera ronda y si valía la pena meterse o no. Y estuvimos discutiendo, conversando sobre las opciones. Había poco tiempo, en realidad PISA ya se había tomado el 2000 y se estaba invitando al 2001, pero para que se comparara con el 2000, y en ese contexto, además de turbulencia política, ustedes recordarán, en fin, la UMC, el Ministerio, decidió participar. Y pensamos mucho, y voy a hablar de esto ahora, en dos cosas que pensamos que debía caracterizar a los sistemas de evaluación, o dos preguntas, digamos. ¿Qué se quiere saber, ¿no? Y cómo se piensa usar la información. Y teníamos respuestas y las escribimos y están ahí en alguna revista de la UMC en ese momento. Y, en fin, entramos a PISA y obviamente no anticipamos bien los escenarios, porque al año siguiente, en fin, salieron los resultados después del 2001 y la reacción fue, ya Juan lo dijo también, se declaró la educación peruana en emergencia. Y empezaron a salir informes, no sé si ustedes recuerdan, me acuerdo, Perú era último del mundo, y dicho sea de paso, se ha usado el mundo, un par de las láminas, es el mundo PISA, no es el mundo.
es la OCDE, países de la OCDE y algunos invitados. Entonces me acuerdo haber leído, por ejemplo, pero como se hablaba del mundo, que nos habían ganado todos los países africanos, no sé por qué se le agarran con los africanos, pero ese era él. Y que y que nos habían ganado además en historia. Me acuerdo que leí en un artículo, cuando historia obviamente no está entre las evaluaciones, ¿no? Eso era al mismo tiempo que, claro, Haití se mencionó, pero no para el caso de PISA, sino para el caso de las evaluaciones de laboratorio. Decía que en América solo le habíamos ganado a Haití y Haití no había participado. O sea, lo que quiero decir es que a partir de cierta evidencia se generan, vamos a llamarle leyendas urbanas, o no sé cómo quieran denominarlas, que nosotros la verdad es que no anticipamos y que en alguna medida continúan, porque si ustedes le preguntan a la gente, y esto sale casi todos los años, ¿qué opinan de la educación peruana? Le van a decir que es la peor del mundo. Y salió un informe una vez del World Economic Forum, bueno, salió varias veces, y dice que la educación peruana es la peor del mundo. Y eso no puede ser, dije yo, ¿cómo va a ser la educación peruana la peor del mundo? Y fui a ver el informe, y lo que el informe tiene, ese del World Economic Forum, no por si acaso, el del World Economic Forum, lo que hace es entrevistar a líderes de opinión de los diferentes países, y entonces resulta que los líderes de opinión de este país opinan peor de la educación que los líderes de todos los demás países, y en ese sentido somos los peores del mundo. Hay una cosa entonces de mirar los resultados, y yo no sé si excesivamente católico, de castigarnos y de reconocer nuestros pecados, que, en fin, habría que conciliar, digamos, con la evidencia, que pecados tenemos todos, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa dicen los resultados? Y de acuerdo a lo que ha dicho Andreas en la presentación, estamos mal, pero estamos mejor. No ha presentado aquí los resultados, el énfasis ha estado en matemática, pero como ha dicho Liliana, la estrictamente comparable viene del 2001, cuando hubo el énfasis en lectura, y ahí Perú es de los que más ha mejorado, y esto, en fin, es insuficiente, insisto, pero es una señal positiva. Me acuerdo que también cuando compararon 2009 con 2012 decían, hemos bajado en el ranking, y efectivamente habíamos bajado en el ranking, pero no se fijaban quiénes habían estado en el ranking. Lo que había pasado es que en el 2012 se habían salido un par de los que estaban detrás de nosotros, y entonces por eso bajábamos en el ranking, me explico. Entonces de nuevo, esta mirada parcial e inexacta de los datos. Entonces estamos mal, pero estamos mejor. Y esto es alentador, porque pónganse a pensar ustedes, los que dieron las pruebas del 2001 eran jóvenes que habían nacido el año 86, ¿no es cierto? Entonces, hiperinflación, crisis económica, etcétera, etcétera, terrorismo. Los que dieron la prueba el 2012, que es a lo que se refiere esto, habían nacido el año 97, donde teníamos mucho menos de estas dolencias nacionales, por decirlo de alguna manera. Y esto a mí me parece que es alentador, digamos, en los resultados como país, en un contexto además que, como bien ha dicho Andreas, la cobertura ha aumentado, o por lo menos no solo ha aumentado, sino es mejor que la cobertura en países similares. Entonces Colombia y México nos llevan un poco, digamos, en los promedios, pero tienen mayores tasas de deserción, digamos, a la edad de 15 años de las que tenemos nosotros, y esa es una ventaja, entre comillas, y digo entre comillas porque claro, uno quisiera que no solo asistan, sino que tengan los resultados más altos posibles, y por eso ese gráfico también de que México es más equitativo, digamos, que Perú, claro, en los resultados de los que van a la escuela. Pero si metemos a los chicos que no van a la escuela, entonces la cosa se complejiza, y a lo que estoy apuntando con todo eso es que hay que mirar el conjunto de resultados y no solamente, digamos, el rendimiento de los chicos. Por lo menos habría que mirar tasas de cobertura junto con rendimientos, que es un poco lo que nos ha dicho. Siguiendo con esta primera pregunta de qué se quiere saber o qué nos dicen los resultados que les planteaba. Los resultados, como ha dicho Liliana y como ha dicho Andreas también varias veces, los resultados muestran una alta inequidad en el rendimiento, ¿no? Y se ha usado principalmente a nivel socioeconómico, y ahí las cosas son dramáticas, la pobreza en el Perú, y
no solo eso, sino que nos da algunas pistas de qué cosa es lo que podría estar ocurriendo. Pero la pregunta es por qué el sistema peruano es tan inequitativo. No es una pregunta fácil de responder, la verdad, si uno se pone a pensar. Bueno, por lo menos para mí no es fácil porque llevo años en esa pregunta. Pero hay aquí algunas pistas. Él nos dice, miren que los chicos más pobres van a escuelas que tienen índices de calidad escolar menores. O sea, los chicos más pobres van a escuelas más pobres. Y nos dice también que en el sistema educativo peruano, ya lo ha mencionado también Liliana, hay mucha segregación. Los parecidos se juntan y el resto, digamos que se las arregla, se busque su propio grupo. Y esta es una cosa dramática, ya no solamente para los resultados educativos, sino para la educación peruana, y que no tiene, estoy seguro, una solución sencilla. A raíz de un comentario, justo Liliana mencionaba a Manuel Bello, hace unos 3 o 4 años me hacía esta pregunta de segregación escolar y la analizamos en unos datos de Niños del Milenio, un estudio en el que estoy, y justamente encontrábamos altos niveles de segregación comparados con otros países y la incidencia que esto tiene en el rendimiento. Pero insisto, no es solo rendimiento, sino de ciudadanía y democracia, ¿no? ¿Qué es lo que no sabemos a partir de los resultados? Y esto, por supuesto, no es una crítica a PISA. Ningún instrumento, ninguna herramienta le va a dar todas las respuestas. Lo primero que no sabemos es cómo están los chicos respecto de lo que deberían saber dado el currículo. Y el tema de mañana es currículo, y ahí se discutirá más. Yo, en fin, adelanto en general una opinión favorable a las reformas que se están haciendo en el currículo, aunque hay que, por supuesto, precisar una serie de cosas, y había una opinión del Consejo Nacional de Educación, pero a mí el enfoque me parece que es muy valioso. Pero PISA no está hecho para responder a los currículos de cada uno de los países. Y sin embargo, da mucha información que se puede relacionar a los currículos de los países. Yo creo que en eso podríamos avanzar todavía mucho más, y voy a volver. ¿Qué deberíamos hacer en lo pedagógico? ¿Qué deberían hacer los docentes para que los estudiantes aprendan más? Y esto no está en este informe, puede encontrarlo un poco en otros informes de PISA y en otros materiales, ¿no? Se ha hablado mucho de docentes, por ejemplo, pero ¿qué deberían hacer los docentes en los salones de clase para que los estudiantes tengan mayores resultados? Y luego, hablando de inequidad, insisto, se ha hablado mucho de pobreza, y es una variable importantísima en el país. Se ha hablado de diferencias de género, que son relativamente menores, si me permiten, y por favor no me consideren machista por decir eso. Se ha hablado un poco de otras que en el Perú son muy importantes para diagnosticar la inequidad, que son la etnicidad, digamos, y con esto me refiero sobre todo a las poblaciones indígenas y a las poblaciones afroperuanas, que del indígena tenemos abundante información de inequidad, del afroperuano tenemos naciente información de que tienen menores oportunidades y resultados. Y alguien mencionó también discapacidad, tenemos muy poca información de esto, y insisto, no se trata de cargar a PISA con todas las respuestas, se trata en todo caso de una pregunta un poco más amplia, que es qué cosa es lo que se sabe y qué cosa es lo que se quisiera saber sobre los resultados. Pasando a la segunda pregunta, es cómo usar la información para mejorar los resultados. Y aquí una diferencia de matiz. Es difícil con estos resultados hablar de causalidad. Andrea se estaba discutiendo, y podríamos seguir conversando, el impacto, por ejemplo, de las computadoras en el rendimiento. En realidad, claro, está hablando del uso y de la existencia de computadoras, pero por razones de diseño de investigación, que va a ser difícil explicar, es muy difícil separar el efecto de las características socioeconómicas del efecto del tratamiento de la calidad de la escuela, porque por lo general vienen juntos. Los chicos, como hemos estado viendo, los chicos, entre comillas, más ricos, van a escuelas más ricas que tienen computadoras. Entonces, ¿cómo separar el efecto de nivel socioeconómico del efecto computadoras con estas? Es muy difícil. Ahora, hay cantidad de estudios sobre el impacto de las computadoras en el rendimiento. Estaba leyendo si a alguien le interesa, una revisión sistemática de Patrick McEwan en países en desarrollo, y él encuentra que el impacto de las computadoras, de la tecnología en la educación es pequeño, pero es de los más altos que ustedes puedan encontrar en realidad. Ahora, dar computadoras por sí mismo no va a generar impactos de acuerdo a cómo se usan, y los ejemplos que nos daba de Australia está bien, pero
yo miro más estos resultados como asociaciones que sugieren muchas cosas para políticas que como relaciones fuertes de causa y efecto, para los cuales existen otros diseños y otros estudios. ¿Cómo deberíamos usar la información? Cuando discutíamos esta pregunta hace ya 15 años, que les estaba contando hace un rato, nosotros pensábamos que el uso debería ser sobre todo pedagógico. Todo eso se nos ocurría que podría ser para la revisión de programas de formación docente en pregrado y en servicio, para la revisión y elaboración de textos escolares, una gran reforma, digamos, a partir de las editoriales, y para revisiones o ajustes del currículo. El currículo que se está trabajando ahora, entiendo que ha considerado el marco de PISA, pero tal vez no hemos usado suficiente, diría yo, empiezo con una autocrítica, porque yo empecé a esto y no depende todo tampoco de la UMC, no la estoy mirando ahí a reojo, ni mucho menos a Liliana aquí, sino tal vez lo que decía Juan hace un rato: declaramos la educación en emergencia. ¿Y eso qué significa? O sea, hubiera tenido que significar tal vez acciones más concretas respecto de la parte pedagógica. ¿Qué aprenden y cómo lo aprenden los chicos en los salones de clase? Y tal vez ahí todavía tenemos mucho que sacar de PISA. Inversión en educación es otro de los puntos qué hacer con información, es otro de los puntos que ha sacado Andreas, que me parece a mí que es muy importante, y aquí por supuesto respaldar lo que dice el ministro de no se trata de si hay la plata, sino la pregunta más bien debería ser cómo hacemos para conseguir el dinero, pero necesario para qué. Y ahí viene la pregunta que como país tal vez no hemos planteado suficientemente bien o no hemos respondido bien, que es cuánto cuesta una educación de calidad en los diferentes contextos, como los que estaba diciendo Liliana. Y seguramente la convicción muy rápidamente va a ser que en los contextos de alta pobreza, indígenas, discapacidad, etcétera, la educación cuesta más. Pero ¿qué significa ese más y en qué se debería invertir? Es algo que, insisto, tal vez deberíamos trabajar un poco más. Bueno, perspectivas para adelante. A mí me gustaría que en el Perú por lo menos desarrollemos más claramente indicadores de calidad y equidad, porque como decía un poco Liliana, no se trata solamente de crecer, se trata de crecer equitativamente, crecer para arriba, crecer sin dejar a nadie atrás, en fin, ustedes busquen la fórmula. ¿Y cómo se hace eso? Porque es bien difícil. Hace un par de semanas vino una investigadora de la Universidad de Toronto y decía, hay casi una ley en educación: los que más saben son los que más aprenden. Y aquí lo que estamos diciendo es que queremos democratizar un poco el aprendizaje, y la única fórmula, digamos, parecería que va en el sentido de el dinero adicional que uno consiga debe ir con criterio de equidad en las poblaciones en mayor riesgo educativo que nos han presentado ahora. Luego, ¿cómo podemos usar la información pedagógicamente? Y aquí que es una pregunta que con Liliana hemos hecho muchas veces, y quería mencionar aquí con el apoyo del proyecto Forge que dirige Patricia Regui, que tiene el apoyo de la cooperación canadiense. Justamente se está haciendo un estudio de campo para ver cómo es que las escuelas, los actores de las escuelas, ¿no?, diferentes actores, y en las UGELs, y en las DRE, y en el Ministerio de Educación, están usando los informes de la UMC. Yo creo que eso puede ser muy informativo, porque no se trata, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Andreas, hay que generar más información, pero hay que pensar mucho en cómo se va a utilizar la información, quién la va a utilizar, cómo la va a entender, qué cosa va a hacer con esto, para que no salgan de nuevo con la historia que todos los africanos no ganan o alguna cosa así. Y quería relacionar esto también. El año pasado, no se ha discutido mucho acá, pero el año pasado se aprobaron en Naciones Unidas unas metas al 2030, ¿no? Se acabó Educación para Todos y se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el objetivo 4 dice garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y tiene una serie de metas. Hay una que dice, para 2030 garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencia en lectura, escritura y aritmética. PISA va en esta dirección, digamos. Bueno, no hay escritura, pero ya hay ciencia. Pero miren el otro, me parece interesante. Para 2030 garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenible, los derechos humanos,
la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. Lo que quiero decir con esto es que está bien educación y habilidades y competencias para la productividad, pero no debemos perder de vista que la educación es un derecho y que no está reñido con la idea de productividad económica, por supuesto, en absoluto. Es un derecho y abarca una serie de aspectos que no voy a decir PISA debería hablarlos todos porque sería absurdo también, ¿no es cierto? O sea, cada instrumento debe tener su rol, pero si yo quisiera ver, y esto también lo hemos conversado muchas veces con Liliana, un sistema de evaluación que evalúa diferentes aspectos, en realidad todos, eventualmente, todos los aspectos que el currículo dice que los chicos deberían aprender en diferentes modelos, en olas que tal vez podrían tomar 10 o 15 años, pero que le darían información a la gente de arte, de ciudadanía, de educación física, y junto con estas, por supuesto, ¿no? Y yo sé que esto ahora es muy difícil porque se ha instalado en el país una cultura de la evaluación censal, pero si tal vez nos moviéramos a un esquema de evaluaciones muestrales, rotativas en áreas, tendríamos tal vez mayor información para un desarrollo más integral, digamos, de la educación peruana. Bueno, yo quería cerrar con eso, nuevamente agradecer, son discusiones que seguramente continuarán y este puede ser un buen momento justamente en elecciones y planes de gobierno. Gracias de nuevo a todos. Muchas gracias, Santiago. Te faltó añadir al final y también cómo va a ser la evaluación en aulas, que creo que es un instrumento bien importante para asegurar que todas estas competencias complejas que demanda el mundo laboral y el mundo del desarrollo ciudadano exige que se desarrolle y que esperamos que el nuevo currículum realmente dé la atención debida a este aspecto de cómo se debe y se va a poder evaluar en las aulas, qué formación van a requerir los maestros para poder evaluar de mejor manera que efectivamente es lo que están aprendiendo los niños una vez que tengan en claro qué es lo que se espera que aprendan, que ha resaltado Santiago. Muchísimas gracias a ambos. Espero que haya sido tan estimulante como me ha resultado a mí, por lo menos, estar escuchando todas estas presentaciones. Y sin más, nos retiramos y damos paso a la siguiente parte del programa. Muchas gracias. A los medios de comunicación y líderes de opinión, antes de publicar los resultados, de resultados PISA y tener TERCE, para evitar interpretaciones equivocadas que presionan. Estoy de acuerdo. Miranda. Leo las otras preguntas. Siguiente es: se precisa complementar los resultados de las evaluaciones muestrales y se piensan complementar los resultados de las evaluaciones muestrales y censales y las internacionales. Para Liliana, claramente. Señora Liliana, ¿cuáles son las perspectivas de ampliar las evaluaciones a otros aspectos de la formación de los estudiantes? Todos creo que pueden ser atacadas conjuntamente. Ok, gracias. A ver, en el marco de las evaluaciones censales que estamos desarrollando en los últimos años, este año vamos a complementar las evaluaciones de segundo y secundaria a las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales o ciudadanía. Ahí hay un tema todavía por afinar la terminología. Yo espero que de todas maneras nos dé el tiempo para poder salir con las dos áreas, pero de todas maneras por lo menos con una más vamos a salir. El año pasado igual se ha salido con escritura, lectura y matemática. Lo que pasa es que la censal a veces tiene tanto peso que termina pasando a un segundo plano las otras competencias, y la idea es aprovechar los censales, los operativos de las censales, por lo menos en el esquema ahorita que estamos trabajando en términos de las evaluaciones censales, para aprovechar y a un subgrupo evaluar a los estudiantes de manera muestral en otras competencias. Igual no quisiera dejar de mencionar que nosotros estamos participando en el estudio internacional de cívica y ciudadanía, el ICS, por
por primera vez. La evaluación ya se hizo a los estudiantes de segundo y secundaria el año pasado y fuimos uno de los primeros países por temas de calendario en tomar las pruebas, y los resultados van a salir en el 2017, así que digamos ahí también tenemos otra fuente de información que nos va a permitir señalar cómo están los estudiantes en estas competencias importantes que van a complementar lo que decía Santiago, ¿no? Saber cómo están los estudiantes en estas otras áreas. La otra pregunta se señalaba si deberíamos tener alguna iniciativa para preparar a los medios de comunicación y a los líderes de opinión antes de publicar los resultados de PISA. Efectivamente, hemos intentado algunas veces, incluso con el apoyo del proyecto Forge, hacer estos talleres. De hecho, que el año pasado se hizo uno para la evaluación censal y se incorporó algunos contenidos de PISA. Este año nosotros como UMC lo tenemos en el calendario, porque este año, no recuerdo exactamente la fecha, el 6 de diciembre se presentan los resultados de PISA 2015, cuyo foco fue ciencias, y que además, que como ustedes recordarán, fue la primera vez que nuestros estudiantes tomaron las pruebas en computadora. Y además hemos evaluado ahí también educación financiera por primera vez, que también es otra competencia que se va agregando, digamos, para poder tener mayor información sobre otras competencias también importantes. Y esperamos tener este taller unos meses antes, efectivamente, en esta tarea que probablemente sea siempre permanente, porque también los periodistas cambian, de poder ir formando y educando para que cuando salgan los resultados estos se puedan publicar de una manera comprensiva y no como normalmente se hacen, estigmatizando o haciendo lecturas inadecuadas como las que señalaba Santiago, ¿no? ¿Es conveniente evaluar homogéneamente cuando tenemos estudiantes heterogéneos? Es una pregunta difícil y tendríamos que pensar sobre todo que son estudiantes heterogéneos, ¿no? Pero es una crítica que se levanta comúnmente. Yo lo que pienso es que PISA está bien, o sea, PISA te da cierta información. Lo que no hay que asumir es que PISA te da toda la información. Y seguramente podemos tener otras evaluaciones que sean heterogéneas respecto del valor de los aprendizajes locales en contextos específicos. Y eso está muy bien y complementa seguramente estos otros, ¿no? Pero hay un cierto riesgo y que viene tal vez de los medios, que impacta mucho este tipo de noticias, de pensar que PISA y la evaluación censal y se acabó. No necesitamos saber más de la educación, porque con esos dos y tal vez por ahí algo que me digas de cobertura es suficiente, y ni siquiera cobertura, porque como está aumentando. Entonces yo pienso que pueden haber diferentes instrumentos. Después me preguntan por qué no incluir la formación en valores para lograr maestros honestos y responsables que sean referentes válidos para los estudiantes. Bueno, yo para empezar diré que pienso que hay muchos maestros honestos y responsables que son referentes para sus estudiantes, pero y sobre formación en valores hay dos cosas. Una es, claro, los valores de los docentes y cómo los practican, y lo segundo es la educación en valores que esos docentes puedan promover con sus estudiantes, y ambas cosas son muy importantes. Antes de entrar, Andrés me decía que están planteando un estudio internacional sobre docentes que tal vez sería interesante participar. Y la última pregunta, no sé qué voy a hacer, porque dice, ¿variarán los resultados de las pruebas PISA? Eso es como que me pregunten quién va a ganar la elección presidencial. Yo lo que puedo decir es que hay múltiples evidencias que los rendimientos de los estudiantes han ido mejorando a lo largo del tiempo, el nivel socioeconómico de la población ha ido mejorando. Entonces yo esperaría que sí, pero si no mejoran, por favor no me busquen. Muchas gracias. Un tema muy desafiante es aquello de la conveniencia de diferenciar expectativas con respecto a distintos grupos, porque también hay una cosa de derecho de aprender y el estímulo
para todos, para que se acerquen a esos aprendizajes esperados, que tener instrumentos de evaluación muy diferenciados no ayudarían a, primero, identificar dónde están las brechas realmente y luego a diseñar ya estrategias que sí tienen que ser diferenciadas y que queremos que todas y todos los estudiantes de nuestro país tengan oportunidades de aprender aquello que requieren para su desarrollo personal y para el desarrollo de la colectividad. Muchísimas gracias a todos y ahora sí pasamos a dejar la siguiente sesión que continúe. Gracias.